Adiante, Ancho. Del acuerdo de transparencia en la Universidad de Santiago de Compostela. Es un placer daros la bienvenida a esta jornada de transparencia en experimentación animal que la Universidad de Santiago organiza a través del Centro de Biomedicina Experimental CEVEGA. Los que trabajamos en investigación con animales en general, que utilizamos animales en nuestra investigación, somos conscientes de que la buena ciencia y el bienestar animal son indisolubles. Es imposible hacer una buena investigación científica si no se tiene en consideración el máximo respeto y el máximo rigor acerca del uso de estos animales y su bienestar. Sin embargo, a lo largo del tiempo, por alguna razón, la comunidad científica no hemos sabido transmitir en muchas ocasiones a la sociedad este principio, esta necesidad, esta convicción. La sociedad, en cambio, ha ido cada vez más exigiéndonos no solamente un conocimiento de nuestros hallazgos y nuestras investigaciones, sino también el modo, el número, el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo utilizamos animales en nuestra experimentación. Desde la directiva del 2010, esto es además una obligación legal a la hora de transmitir las estadísticas de uso de animales de experimentación desde los Estados miembros hacia la Comunidad Europea. Afortunadamente, en los últimos años, esta situación parece haberse revertido y en la comunidad científica hemos dado un paso adelante a ser más proactivos en esta comunicación de la experimentación que realizamos con animales. Yo diría que un punto de inflexión fue en el año 2016, cuando a través de la COSCE, de la Confederación de Sociedades Científicas de España, se lanzó el Acuerdo de Transparencia sobre el Uso de Animales de Experimentación, que empezó con aproximadamente 80 instituciones adheridas, hoy son más de 140. España fue el segundo país en adquirir o adoptar esta iniciativa. Hoy supimos que ya son 8 los países que la tienen. Y este principio de transparencia, este acuerdo de transparencia se asienta sobre 4 principios fundamentales. Hablar con claridad acerca de cuándo, cómo y por qué se usan los animales de experimentación. Proporcionar una información adecuada y transparente al público sobre cómo utilizamos estos animales. Promover iniciativas que generen una mayor concienciación en la sociedad acerca de la importancia del uso de animales de experimentación y, digamos, el cuarto, de uso más o de consumo más interno, de informar y de compartir anualmente estos progresos. Desde que se lanzó la iniciativa en el año 2016, la Universidad de Santiago de Compostela fue firmante de ese acuerdo, se comprometió, y esto no es más que el refuerzo de un compromiso institucional acerca de una investigación de excelencia, una investigación de calidad, pero una investigación responsable, respetuosa y escrupulosa con el principio de las 3 R's, las reglas que deben estar siempre presentes en el uso de animales de experimentación. En estos años, la universidad ha realizado algunas acciones, algunos debates. Algunos de vosotros posiblemente presenciasteis una regueifa de ciencia sobre el uso de animales de experimentación, algunas intervenciones en medios de comunicación, de consumo más interno, adoptar directrices como Arribe en la comunicación del uso de animales de experimentación en las tesis doctorales, donde por supuesto es necesario también hacer referencia a los requisitos éticos y legales en los cuales se llevaron a cabo los ensayos, el centro usuario, la capacitación de las personas, es decir, plasmar en el papel y de manera explícita aquellos principios, aquellas normas que estamos obligados y que cumplimos día a día. Por eso, cuando EARA hizo pública la celebración, tal día como hoy, el 1 de julio, de esta primera jornada internacional de transparencia, pues la Universidad de Santiago tuvo claro que quería participar también. Y tenemos esta jornada. A lo mejor no es exactamente lo que está pensado para difusión en redes, pero sí que pensamos que era una buena oportunidad para hacer una primera incursión en actividades de transparencia. En la tarde de hoy vamos a tener esta jornada va a tener 2 partes bien diferenciadas. Yo creo que la primera es
desnudarnos, por así decirlo, como institución y presentar los números, el para qué y el cómo se ha realizado la experimentación con animales durante el año 2020, que es la presentación del informe de usos de animales en los centros autorizados, en los centros de experimentación animal de la Universidad de Santiago de Compostela durante este año, que hará la veterinaria responsable de los centros, Sonia Vázquez. Este acto, que puede parecer, digamos, una presentación en un entorno pues, más controlado, el informe será colgado de la web institucional, de modo que podrá ser accesible para cualquier persona. Pensamos que esto, el cómo, el cuántos, el para qué, es el primer ejercicio de transparencia que podemos hacer. La segunda parte del acto va a ser una mesa redonda acerca de cómo comunicar en experimentación animal. Tal vez no sea una actividad de transparencia en sí, pero muchas veces los investigadores no comunicamos el uso de nuestros animales o no comunicamos adecuadamente, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de concienciación, pero muchas veces por una falta, digamos, de formación adecuada acerca de cómo dirigirnos a la sociedad. Están representados en esta mesa redonda ponentes, sociedades científicas de experimentación animal, EARA, SECAL, el COSCE como entidad auspiciadora del acuerdo de transparencia y también una sociedad de comunicación y divulgación científica, porque también es importante que escuchemos de la sociedad qué tipo de informaciones debemos transmitirle. Esta primera iniciativa puede parecer tímida, pero espero que sea la primera de otras más, es decir, que vayan abriéndose cada vez más a esa sociedad a la que debemos rendir cuentas y a la que debemos darle información. Y esperemos también poder hacerlo con una participación más directa del público y más presencial. El hecho, además, de hacer este tipo de actos de transparencia animal en un año como el que estamos, tiene dos connotaciones que me gustaría destacar. En primer lugar, como todos somos conscientes, estamos viviendo en una situación sanitaria, una pandemia, y afortunadamente, al menos en el primer mundo, estamos viendo ya al final de la luz del túnel, gracias a un espectacular avance, un espectacular resultado del mundo científico a la hora de obtener vacunas, éxito del cual no es ajeno la experimentación animal, el uso de animales precisamente para el desarrollo de esas vacunas. Es, por tanto, importante que tener en mente este hecho. Y el segundo, desde un punto de vista más doméstico, de la Universidad de Santiago de Compostela, es importante también porque significa, es decir, este año, 2021, la culminación de una progresiva mejora de las instalaciones y, en particular, es decir, los centros usuarios que venían funcionando desde hace décadas en distintos centros y facultades, particularmente el campus de Santiago, pues han visto sustituidos a finales del 2020 completamente por una instalación más acorde a las exigencias científicas, éticas, legales que estamos en el siglo XXI, como es el Centro de Biomedicina Experimental. En CEBGA se centraliza el uso de animales de experimentación en el campus de Santiago, con excepción de las especies de animales acuáticos de uso en acuicultura. Es importante también destacar la apuesta que la Universidad de Santiago ha tenido para la mejora de sus instalaciones de experimentación animal, que es sin duda un modo de mejorar la calidad de vida y el modo en que se realiza la investigación con animales. Simplemente me gustaría acabar agradeciendo, bueno, por supuesto, a todos los asistentes y también, por supuesto, muy especialmente a los participantes en la mesa redonda. Es un placer contar con este panel de expertos, pero sobre todo a todos y a todas las personas que trabajan día a día en hacer precisamente una investigación con animales de experimentación más respetuosa, más responsable y, por tanto, de mayor calidad. Y sin más, simplemente voy a dar paso a Sonia Vázquez, la veterinaria responsable de los centros de experimentación animal, que nos va a presentar el informe de usos en los centros de la universidad. Muchas gracias a todos. Hola a todos. No sé si se me oye bien, Manuel.
Se te escucha perfectamente. Perfecta. Adelante, Sor. Bueno, pues nada, cuando quieras ponerme en la presentación, vamos a empezar. Bueno, yo solo quería dar las gracias a Anxo Vidal y bueno, a todos los que participaron en la elaboración de este informe, que luego al final pondré sus nombres. Bueno, pues empezamos ya si queréis. Bueno, en este Día Internacional de la Transparencia en Experimentación Animal, como muy bien dijo Anxo, vamos a presentar este informe sobre el uso de animales de experimentación en la USC a lo largo del año 2020. ¿Puedes poner otra? Al igual que en muchos otros organismos, en la USC también existe un compromiso con una investigación de calidad basada en el estricto cumplimiento de esas consideraciones legales y éticas y siempre en torno al bienestar animal. ¿Pasas, por favor? La Directiva 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y que fue incorporada al ordenamiento jurídico español y también el propio Real Decreto que tanto utilizamos, el Real Decreto 53/2013, han supuesto un importante avance en materia de bienestar animal, donde se han adaptado los requisitos generales mínimos a todos estos avances científicos. Y además se ha establecido como principio general la promoción e implementación del principio de las 3 Rs, el reemplazo, la reducción y el refinamiento de los procedimientos, fomentando sobre todo el uso, siempre que se pueda, de métodos alternativos a la experimentación con animales vivos. Siguiente. Este ordenamiento jurídico establece que solo se van a poder utilizar animales cuando la finalidad esté justificada y siempre que valorando esos potenciales beneficios que podemos obtener. Se regulan también detalladamente las condiciones mínimas en las que han de alojarse los animales y los cuidados que estos han de recibir, así como los requisitos mínimos exigidos a criadores, suministradores y usuarios de animales de experimentación. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo principal de garantizar su bienestar siempre en la mayor medida de lo posible. También se establecen, no, por favor, ¿me puedes volver a la anterior? Que no acabe. Vale. Se establecen también las normas a las que deben atenerse los proyectos y los procedimientos desde su inicio hasta la finalización. Y se marca como objetivo último el total reemplazo de los animales en los procedimientos. Ahora sí. Cabe destacar que existen en la legislación normas que regulan cosas tan importantes como la necesidad de evaluación previa de los proyectos, de evaluación retrospectiva en determinados casos, la obligatoriedad de clasificar los procedimientos según su grado de severidad, las exigencias de transparencia e información, muy en relación con lo que estamos tratando hoy aquí, y también se establecen los criterios básicos en cuanto a la capacitación necesaria para realizar determinadas funciones. Bueno, estos y muchos otros requisitos tienen como un único objetivo, que es garantizar el mejor trato posible a los animales. Puedes pasar. Esta misma legislación establece también la creación de una red de comités nacionales de bienestar y de puntos de contacto que van a coordinar en materia de normas de protección y de la utilización de métodos alternativos. También se establece la obligatoriedad de que todos los criadores, suministradores y usuarios dispongan de órganos encargados del bienestar de los animales. Otra. Vale. La USC, a través de los comités éticos y de los centros usuarios, está comprometida con la aplicación y el seguimiento de todas las normativas y recomendaciones para mejorar el principio de las 3 R, ¿vale? Ese reemplazo, reducción y refinamiento del uso de animales en investigación y docencia. Y para ello, con actuaciones prácticas que inciden especialmente en estas cuestiones, ¿vale? Y de las que se informa regularmente a la autoridad competente. ¿Puedes pasar, por favor? En el Real Decreto de 2013, en el artículo 41, establece que los criadores, suministradores y usuarios, comunicarán a los órganos competentes, en los plazos y forma que ellos establezcan, los datos necesarios para que se puedan cumplir las obligaciones establecidas, tanto en la normativa nacional como en la Unión Europea.
para cumplir con la decisión de la Comisión de 2012, que fue actualizada recientemente, ahora en 2020, y en relación con la Directiva de 2010, en donde se establece la información que deben notificar los Estados miembros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, desarrolló en 2014 una aplicación informática que se llama Hamelin para gestionar el flujo de datos a nivel nacional. ¿Puedes pasar? Una de las utilidades principales de este sistema de Hamelin es permitir que los usuarios de animales que están obligados a suministrar estos datos aporten esa información al sistema y la envían a las respectivas autoridades competentes. Después de revisar la información, la transmiten al MAPA y una vez supervisada, la envían a la Unión Europea a través de otra aplicación informática que es esta Declare, que veis ahí. ¿Puedes pasar? Bueno, los datos que os vamos a presentar incluyen este informe, que se incluyen en este informe, provienen de las estadísticas de Hamelin enviadas a la autoridad competente de las comunidades autónomas de Galicia a principios de 2021 y referidas al año 2020. Son los datos de los 7 centros usuarios que estaban activos en 2020. 4 permanecen activos en la actualidad, que son el acuario de la Facultad de Biología, el acuario de la RIAI de Lugo, el animalario de investigación del campus de Lugo y el CEBEGA. Y los otros 3, como comentó Anxo, son centros que cesó su actividad en 2020. ¿Puedes pasar? Bueno, pues comenzamos con este informe y sobre la portada de este cuento infantil que os recomiendo que reviséis cuando podáis, que es la historia de Musi, la importancia de ser un animal de laboratorio. Fue una importante actividad desarrollado por la SECAL, un concurso literario para destacar el papel del animal de laboratorio en beneficio de la sociedad. Un importante sistema de divulgación de lo que es experimentación animal. Sobre esa portada figura el número de animales de experimentación utilizados durante 2020, que fue un total de 16.035. ¿Puedes pasar? Vale. Este número de animales se correspondió con 42 proyectos autorizados. ¿Vale? Todos los animales empleados en estos proyectos nacieron, el 100% nacieron en establecimientos registrados en la Unión Europea. No se reutilizó ningún animal, por lo tanto, puedes pasar otra vez, ahí, otro toque. Vale, el número de animales se correspondió con el número de usos de los animales. ¿Vale? Si nos fijamos en la tabla, hay un descenso notable del uso de animales de experimentación con respecto al año 2019, probablemente debido a la pandemia por el SARS-CoV. Sabéis que durante el confinamiento se paralizó o por lo menos se ralentizó mucho la investigación y por eso probablemente sea debido a ese momento. Puedes continuar. Vale. En cuanto a las especies o grupo de especies utilizadas fueron el ratón, la rata, conejo, pez cebra y otros peces. Como es tendencia general en las estadísticas nacionales y europeas, el ratón es la especie más utilizada, seguida del grupo de otros peces. ¿Puedes pasar? Vale. Dentro de otros peces se incluyen animales de producción como el lenguado, el rodaballo, la lubina y la dorada. El lenguado y el rodaballo son los más utilizados debido en gran medida a la demanda de investigación en enfermedades que afectan a estas especies, que son de gran relevancia en el sector de la acuicultura en Galicia. ¿Puedes pasar? Gráficamente podemos apreciar la diferencia en el número de animales utilizados de cada especie. Si os fijáis, un poquito más de 9.000 ratones y otros 5.000 fueron otros peces.
Y después ya baja bastante el número en ratas, unos 1.500 más o menos, y menos de 1.000 peces, tanto incluido peces cebra y conejo. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, en este diagrama observamos el porcentaje de las distintas especies animales utilizadas. Y si os fijáis, casi el 90% son ratones y otros peces. Es la mayoría, al igual que ocurre a nivel nacional. El ratón es la especie más utilizada, ¿vale? Y después la de otros peces. Aquí cabe destacar que no se utilizó ninguna otra especie durante 2020 y también que los peces cebra utilizados se refieren exclusivamente a aquellas larvas de más de 120 horas, es decir, sobre 5 días, porque los embriones y larvas menores de 5 días no están considerados dentro de la legislación, no están sometidos al Real Decreto. ¿Puedes pasar a la siguiente? Vale. Otra de las especificaciones que se incluyen en Hamelin es la referencia al estatus genético, donde vemos que predominan los animales alterados genéticamente, pero la inmensa mayoría de estos animales alterados genéticamente no presentan fenotipo patológico. Si fijáis, la proporción es muy grande, de 8.800 frente a 86. ¿Puedes pasar? Vamos a ver la gráfica. Bueno, gráficamente se ve que el porcentaje de uso de los animales alterados genéticamente, que son los que veis en marrón más oscuro, de un 56%, es ligeramente superior al de no alterados genéticamente. Puedes pasar a la siguiente. Al analizar el estatus genético por especies, se pone de manifiesto que el predominio de los animales alterados genéticamente es debido al amplio uso de ratones modificados genéticamente. Fijaros que todos los animales alterados genéticamente son prácticamente todos ratones y la mitad de los peces cebra utilizados. ¿Puedes pasar? Bueno, en el gráfico lo mismo, se ve bastante bien como los alterados genéticamente, la mayoría son ratones y la mitad de los peces cebra. Los peces de producción, obviamente, pues no son alterados genéticamente, son la mayoría. ¿Podemos pasar? Bueno. Analizados también las finalidades de los usos de los animales de experimentación, se constata como uso mayoritario y casi exclusivo la investigación. Hay un uso muy minoritario de animales destinados a la enseñanza. Los animales que se destinaron a enseñanza básicamente son para la formación superior, para la adquisición de la capacitación de aquel personal que maneja o que va a manejar animales de experimentación. ¿Vale? ¿Puedes pasar a la siguiente? Muy bien. Dentro de la investigación básica, es la que veis ahí en azul claro, es el uso mayoritario, aunque no con mucha diferencia, un 57% frente a un casi 43% de investigación translacional y aplicada. Y como veis, es un 0,2% nada más dedicado a enseñanza. ¿Puedes pasar? Bueno, en la investigación básica, el estudio del sistema endocrino y del metabolismo son claramente el uso mayoritario. Siguiéndolo ya a bastante distancia, el sistema cardiovascular, el estudio del sistema cardiovascular, sanguíneo y linfático. Y bueno, como podéis ver, hay otros usos como oncología, enfermedades multisistémicas, sistema nervioso, etc. Vale, pasamos a la siguiente. Gracias. Entre los objetos de la investigación translacional y aplicada, las enfermedades de los animales son la finalidad mayoritaria, 4.600 animales destinados a investigación translacional. Hay otros usos que podéis ver, pero bueno, el siguiente también es dedicado al bienestar de los animales, o sea que la mayor parte de la investigación translacional se utilizan animales, ¿vale? Las enfermedades de los animales. Al analizar las finalidades por especies, se observa que los mamíferos, ratón, rata y conejo, tienen en la investigación básica su uso principal, mientras que los peces, tanto el pez cebra como los otros peces de producción, se emplean exclusivamente en investigación aplicada. Para las enfermedades para la investigación, en enfermedades humanas se utilizan mayoritariamente ratones, mientras que para la investigación en enfermedades de animales se emplean casi exclusivamente peces, ¿vale? 5.000 y pico. ¿Puedes pasar? Vale. En el gráfico apreciamos
un poco esto que acabamos de contar. Como la investigación básica se ciñe, la tenéis en azul, se ciñe prácticamente o exclusivamente a ratón, rata y conejo. La investigación aplicada a enfermedades humanas, que lo veis en rojo, se realiza sobre todo en ratón, rata y en zebrafish. Y la investigación aplicada a enfermedades animales se limita al uso de otros peces, ¿no? Sobre todo rodaballo y lenguado. ¿Puedes pasar? Bueno, los datos recogidos proporcionan también información sobre la severidad a que han sido sometidos los animales en el transcurso de los procedimientos. Esta clasificación de severidad que veis ahí en sin recuperación, leve, moderada y severa, es el resultado de una valoración compleja y continua mediante un seguimiento específico para cada procedimiento y diario que se realiza de los animales durante todo el desarrollo de los procedimientos, hasta determinar lo que sería la severidad real, no la severidad esperada, sino la severidad real. Puedes pasar. En cuanto a la severidad de los usos de los animales, los procedimientos se reparten de una forma bastante equilibrada. Entre la severidad leve, llevaría el mayor porcentaje, un 37%, que es la más frecuente, la severa un 35% y la severidad moderada un 27%. Cabe destacar el porcentaje muy pequeño, un 0,1% nada más, de procedimientos sin recuperación. ¿Puedes pasar? Bien. Al analizar las severidades por especies, observamos también grandes diferencias. En ratones, los procedimientos mayoritarios tienen una severidad leve y moderada. En ratas, los procedimientos moderados son los más frecuentes, al igual que en conejos, y sin embargo, en peces la severidad es significativamente mayor. En pez cebra el 50% son una severidad intensa o severa, y en otros peces, pues, bastante más. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ratones, vemos ahí que los procedimientos severos suponen poco más del 10%, predominan los leves. En ratas, los severos suponen un 25% y el resto entre leves y moderados están más o menos repartidos a partes iguales. Y en cambio, en los peces, como ya veíamos, la severidad es significativamente mayor. En cebra, más o menos un 50%, se reparten entre moderado y severo, y en otros peces, sobre un 80%, tienen una severidad alta. Este mayor porcentaje de severos en los peces de producción se debe en gran medida al desarrollo de diferentes proyectos relacionados con enfermedades infecciosas y el desarrollo de nuevos tratamientos, sobre todo profilácticos. Si bien se hace hincapié en esos protocolos de seguimiento de los proyectos y en los criterios de punto final. Y la última ya, la última simplemente, destacar los participantes en la recopilación de los datos y en la elaboración de este informe, que fueron Bea, Chema, Azucena, Cristina, yo misma y sobre todo Anxo Vidal, que es el que mayor parte llevó de todo este trabajo. Nada más, muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a la parte de la mesa redonda. Invito a los ponentes a que activen sus cámaras y empezamos en un minuto. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Vicente y me toca el momento de moderar esta siguiente parte en esta jornada de transparencia animal de la Universidad de Santiago, de moderar una mesa de debate en la que nos queremos preguntar cómo comunicamos la experimentación animal, cómo se está comunicando y cómo se deberá de comunicar. Es una mesa en la que tenemos un perfil bien completo de invitados, de tal forma que tenemos un perfil desde un perfil investigador, desde un responsable de animalario,
y presidenta de una asociación de investigación de animales de laboratorio, una persona que hace trabajo a nivel institucional en la asociación EARA, europea, de experimentación animal, y una comunicadora de ciencia. Y con este perfil creo que podemos dar unas buenas perspectivas diferentes de cómo se debe comunicar la experimentación animal. En el esquema de esta mesa de debate vamos a tener una breve presentación de 6 minutos de cada uno de los participantes y luego entraremos en el debate tal cual. Recuerdo a la gente que nos está viendo ahora en directo que podéis hacer uso del chat de YouTube para expresar los comentarios que os susciten pues, esta mesa de debate, y también para formular preguntas que luego les plantearemos a los participantes. Así que desde este momento estáis invitados a poner pues vuestras contribuciones, y también aprovecho para decir que vamos a sobreponer y poner también en el chat una dirección que va a ser nuestro control de firmas virtual, en el que tenéis que entrar y poner vuestro nombre para tener el control de firmas y luego que os podamos mandar el certificado pertinente de asistencia. En breve lo veréis en el chat y sobreimpresionado, y cuando queráis, en cualquier momento de la mesa redonda o antes de la despedida, podéis completar el formulario de asistencia virtual, que simplemente es poner el nombre. Y sin más, pues pasamos a la presentación de cada uno de nuestros invitados. Vamos a empezar por Lluís Montoliu, que es investigador científico del CSIC y del CIBER de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología, y presidente del Comité de Ética del CSIC. Y quería, Lluís, que nos contaras en estos primeros 6 minutos cuál es tu experiencia en cuanto a la transparencia de la experimentación animal desde las instituciones que participas y desde tu experiencia como investigador. Bueno, boas tardes, Manuel, y boas tardes a todos. Y gracias y felicidades. Ante todo, dar la enhorabuena a Anxo, a Sonia y al resto de responsables de bioterios y de animalarios de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que habéis hecho es un ejercicio de transparencia. Habéis explicado cómo se usan estos animales, las diferentes especies de animales que estáis utilizando en vuestra universidad, en los diferentes centros. Creo que la comunicación de la experimentación animal no es fácil, esto de entrada, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos hablando a la sociedad y estamos hablando de la utilización de modelos animales, en general la sociedad no piensa en ratones, no piensa en ratas, sino que piensa en el perro, en el gato, en la mascota que tienen en casa. Y claro, ¿quién quiere hacerle daño a la mascota que tenemos en casa? Absolutamente nadie. Y por eso lo importante es lo que tenemos que hacer, y lo ha adelantado Anxo, es cruzar esta especie de bloqueo que teníamos años atrás los investigadores que utilizamos animales, y trasladar a la opinión pública que la investigación con animales sigue siendo necesaria. Oímos repetidamente, y esto a nivel institucional pues lo vemos en muchísimas publicaciones y en redes sociales, oímos que los animales ya no son necesarios, que se puede realizar prácticamente todo sin animales, que mediante el uso de células troncales, las células madre, o el uso de experimentos in silico, informáticos, o mediante organoides, podemos prácticamente resolver cualquier problema biológico o biomédico. Bueno, la verdad es que esto no es así, esto es mentira y hay que decirlo claramente. Nada nos gustaría más a los investigadores que esto fuera verdad, y de hecho pues cada vez más están apareciendo pues métodos, procedimientos alternativos que permiten para determinados experimentos dejar de usar animales y empezar a usar estos métodos. Hay que recordar que la legislación no le pide la opinión al investigador, y si existen estos métodos alternativos no es que yo pueda optar por utilizarlos o no. Si existen, los debo utilizar. Pero en general,
para temas complejos como las enfermedades que nos afectan a nosotros o incluso para el desarrollo de vacunas, esta pandemia COVID-19 que nos tiene atenazados por el coronavirus SARS-CoV-2 desde hace 1 año y medio, pues se viene al pelo para explicar que el desarrollo de estas vacunas, sobre todo la valoración de la seguridad y la eficacia de las mismas, antes de proceder a ensayarlas clínicamente en voluntarios humanos, ha tenido que pasar su etapa preclínica. Y la etapa preclínica incorpora no solamente un primer modelo de ratones animales, sino también un modelo pues, que es bastante más cercano a nosotros, que son los primates no humanos, los monos o los macacos que se suelen utilizar en investigación. Hay que pensar, cuando se comunica experimentación animal a la sociedad, hay que pensar que en general la sociedad no sabe cuál es el proceso y no lo sabe porque no se lo hemos contado, con lo cual somos nosotros los que tenemos que resolver esa falta de información. Yo me atrevería a decir que no hay nada más complicado en la actualidad dentro de las actividades científicas a las cuales se puede dedicar un investigador como yo o como cualquiera de mis colegas o como Anxo en cualquier centro de investigación. No hay nada más complicado que intentar utilizar animales de experimentación. Y con esto ya lo digo todo. Con esto quiero decir que la legislación de protección del uso de animales en experimentación en docencia lo que garantiza y lo que protege es el bienestar animal, y lo que nos va a garantizar ante la sociedad, y así nos lo piden los parlamentos, es que solamente se usen los animales en aquellos experimentos que sean estrictamente necesarios. Y por lo tanto, nuestra labor como investigadores va a ser convencer y argumentar a una serie de comités a nivel local, comités que van a evaluar independientemente nuestro proyecto, y finalmente a las autoridades, que en España son las comunidades autónomas, para que finalmente se apruebe nuestra propuesta. Es decir, que lo que fácilmente se asume a nivel social de que a mí se me ocurre un experimento un domingo por la mañana mientras estoy desayunando y llego el lunes a mi centro de trabajo y empiezo a pichar ratones como un loco, esto no funciona así. Pero claro, esto provoca sonrisas en nuestros colegas porque saben que no es así, pero quien no lo sabe asume que cualquiera de nosotros puede proyectar un experimento y sin más ponerse a ejecutarlo. Y esto no es así. Y esto hay que explicar, que tenemos que argumentar, tenemos que razonar, tenemos que aplicar estos principios de las 3 R's que nos recordaba Ángel, de reemplazo, de reducción, de refinamiento, y solamente tras haberlo aplicado, haber razonado y haber convencido de que no hay manera de hacer ese experimento que no sea utilizando los animales, es cuando los comités emitirán sus sendos informes favorables y eventualmente pues la autoridad competente lo va a aprobar. Y esto da idea que es difícil, y así lo tiene que ser, porque no es evidente la utilización de animales, a no ser que sea estrictamente necesario. Digamos, para que nos entendamos, se tardan unos 3-4 meses, depende de las comunidades autónomas, en completar todo este proceso, con lo cual, fijaros la cantidad de gente que tenemos que convencer antes de proceder a realizar esta experimentación animal. Y aquí acabo con los 6 minutos que me ha concedido Manuel y luego seguiremos hablando. Gracias, buenas tardes. Manuel, no te oímos. Ahora sí. Esto es de primero de pandemia. Muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a Isabel. Isabel Blanco, que es la presidenta de SECAL, que es la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, y además, profesionalmente, Isabel es la veterinaria responsable del animalario del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Isabel, estamos atentos a tus 6 minutos. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias sobre todo a Anxo por hacer este evento, que lo creo tan necesario, y además hace unos años veríamos como muy valiente, ¿vale? Y a Sonia por haber presentado sobre todo el cuento de Musi, porque el cuento de Musi se hizo cuando estaba yo como tesorera de SECAL, y le tenemos mucho cariño porque fue un inicio de esa comunicación abierta que teníamos que dar desde todas las sociedades. Bueno, estoy ilusionada por estar aquí porque el cambio que veo es enorme. Desde que empezamos, que yo empecé hace aproximadamente unos 20 años, ahora todo ha cambiado. Yo empecé simplemente diciéndome un investigador el que me encargara de un animalario. Yo estaba trabajando en el CISA, en un P3,
Y así empecé. Me dijo en un despacho, encárgate del animalario. Yo en ese momento fui coherente y la primera respuesta que tuve es no estoy preparada para ello. Era muy jovencita, tenía 27, 28 años y ahora mismo eso sería imposible, sería totalmente imposible. Ahora mismo tenemos una normativa estricta, muy estricta, que hace que los que estamos aquí, los que llevamos los animalarios, los investigadores, los cuidadores, los técnicos, todos ellos tenemos que estar formados para poder trabajar con los animales. Y sobre todo tenemos que tener una mentalidad más allá de lo que se hacía hace unos años. Ahora cada vez ves a jóvenes con una cultura mayor de ese bienestar. Y esa cultura del bienestar que se está tendiendo a llevar ahora tanto es la que hay que meter en todos los centros y la que tenemos que incluir. Me sumo a la idea de Lluís, que ha mencionado antes, de que cuando hablemos de lo que hacemos, tenemos que, y de todos los logros que se ha conseguido con la experimentación animal, no solo hablar del fármaco que consigue, sino que cuando se hable del fármaco que se consigue, se diga que detrás de ese fármaco se han utilizado animales y hablar de esa especie. Que abrir los centros a los jóvenes y abrir los centros a los grupos, por ejemplo, en nuestro caso, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, cada mes, cuando no era pandemia, ahora en pandemia pues no se puede, pero cuando no había pandemia, pues aproximadamente 2 veces al mes nos vienen grupos de estudiantes jóvenes y les damos una vuelta por el animalario, les explicamos lo que hacemos, para qué lo hacemos. Hay una serie de charlas, ellos pueden preguntar, incluso pueden ver los animales y cómo trabajamos con ellos y cómo estamos. Y la verdad es que es impresionante qué preguntas hacen, ¿vale? Es una de las actividades que hago yo personalmente en el CENIO, o sea, en el animalario, porque me gusta, disfruto bastante con ello. Y sobre todo porque se va aprendiendo mucho de lo que es la transparencia. Entonces hemos logrado mucho, pero claro, hay que seguir, ¿vale? Porque hay que reforzar esa cultura. Hay que llegar a que ese 5% que se piensa que son los que niegan, como decía Luis, el que ahora mismo se pueda realizar las investigaciones que realizamos o los descubrimientos que realizamos sin utilizar animales, que ese 5% no se mueva de ahí, ¿vale? Disminuirlo va a ser difícil, pero por lo menos que no se mueva. Igual que hay un 5% de esos, pues hay un 5% que piensa que los animales lo podemos utilizar para todo, y eso tampoco es, ¿vale? Entonces hay que ser muy coherente, que trabajamos con seres vivos, que son seres sintientes, y yo creo que eso hay que trasladarlo a la sociedad y llevarlo a todos los ámbitos. Yo creo que el trabajar de forma multidisciplinar en los centros, entre los veterinarios, los biólogos, los investigadores, los técnicos, los cuidadores, dar una fuerza a ese cuidador, a esa valoración de ese cuidador. Para mí es la figura dentro del animalario, una de las figuras más importantes que yo tengo, siempre se lo intento transmitir, porque creo que si esa figura no funciona, no funcionan las demás figuras, y esa es la figura que tiene que tener más responsabilidad. Yo tengo aquí 39 personas y 2 de ellas son de grupos proteccionistas de animales. Y me gusta mucho hablar con ellos porque son los primeros que se van a dar cuenta si existe algún problema en el animalario, si no estamos controlando bien a los animales. Y es importante que eso lo sepa la sociedad, que cada uno de nosotros trabajamos en eso y estamos muy pendientes. Además, este centro, y os animo a todos a que lo seáis, aunque seguramente también Javier lo hablará, tenemos un sistema de calidad, estamos acreditados por ALAC, que es una asociación que lo que te hace es hacer visitas anuales muy, muy estrictas del animalario, mirándote sobre todo el bienestar del animal y también la salud de las personas. Y creo que eso es importantísimo, que alguien te valide tu trabajo y que vengan expertos a valorarte es muy, muy importante. Y también las autoridades competentes. El otro día, el viernes pasado, tuve una inspección de 6 horas de la Comunidad de Madrid, prácticamente por sorpresa, porque me avisaron con 2 días previos, y yo la di la enhorabuena, porque me lo pidió al azar, me pidió toda la documentación al azar, con lo cual es una manera de que yo aprenda, ellos me ayuden a aprender, yo pueda mejorar y sobre todo que pensemos en el animal, no pensemos... Para mi puesto es pensar en ese animal, no pienso en la investigación, pero sobre todo me centro en el animal. Y doy paso, yo creo, a la siguiente persona,
que Manuel me diga quién es porque no lo sé. La siguiente persona va a ser Javier Guillén y además está muy bien enlazado porque ya le diste, como se suele decir, perfecto, el pie. Javier Guillén es miembro de la Junta de Gobierno de EARA, que como sabéis es la Asociación Europea de Investigación con Animales, y además y está representando en este debate precisamente a EARA, que es gracias a esta iniciativa de BOART del 1 de julio, por la cual se convoca esta jornada de transparencia, y además es director para Europa y América Latina de AALAC Internacional. Javier, tienes tus 6 minutos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a ti, Manuel, a Anxo Vidal y a Sonia Vázquez, y por extensión a la Universidad de Santiago por esta iniciativa, por esta actividad en la que estamos participando. Me parece fantástica. Suerte tiene la Universidad de Santiago de contar con profesionales como Anxo, Sonia y con el resto de la gente que trabaja ahí. Como ha dicho Isabel, gracias Isabel, mi verdadero trabajo es con una asociación internacional sin ánimo de lucro que se llama AALAC International, que evaluamos y acreditamos los programas de cuidado y uso de animales de laboratorio en las instituciones que voluntariamente por todo el mundo así nos lo piden, y tenemos ya más de 1000 programas, más de 1000 programas institucionales en 50 países acreditados por todo el mundo, algunos, como el donde trabaja Isabel, el CENIO, en España. Nuestra organización fue de las fundadoras, y por eso estoy aquí hoy, y por eso estamos todos en el fondo aquí hoy. Fundamos una organización que es la que estoy representando hoy, que se llama EARA, la European Animal Research Association. Éramos una decena de instituciones públicas y privadas en el 2014, con el fin de coordinar al sector relacionado con la investigación animal en Europa. Ahora éramos unas 10 organizaciones inicialmente, en el 2014, cuando fundamos la asociación. Ahora ya somos cercanos a 120 en 23 países de toda Europa y representamos, y es una de las intenciones, tanto públicas como privadas, de todo tipo de asociaciones, que usan o que están vinculadas al uso de animales de experimentación, a la investigación animal, y lo que pretendemos es, y lo estamos consiguiendo, ser un poco la voz del sector en Europa en temas tan fundamentales como el que estamos tratando hoy, que es la comunicación, que es la transparencia, que es algunos aspectos prácticos relacionados con la experimentación animal, como por ejemplo los temas de transporte, cada vez más complicados, y la representación de este sector en la Unión Europea. Como ejemplo, debo pedir disculpas también porque hoy no estoy en mi lugar habitual de trabajo, estoy en un pueblo y se ha puesto un señor a trabajar con la desbrozadora cerca, o sea que lamento los ruidos que puedan surgir mientras hablo e intentaré quitar el micrófono cuando no hable. Ese trabajo en la Unión Europea se cristaliza en acciones concretas a veces. Por ejemplo, hicimos un grupo de trabajo para dar consejos sobre cómo redactar los resúmenes no técnicos, que está relacionado con esta comunicación, esta transparencia vía legal por la directiva y el ordenamiento jurídico en los Estados miembros de la Unión Europea. O, por ejemplo, participamos en la explicación de las estadísticas oficiales que la Unión Europea da sobre el uso de animales a nivel europeo. Por ejemplo, dentro de muy pocos días la Unión Europea va a publicar las estadísticas en global de la Unión Europea del 2018 y nosotros coordinamos de alguna manera la explicación a la sociedad de esas estadísticas con temas tan importantes. Y os pongo un ejemplo práctico fundamental. Estábamos viendo antes el informe de la Universidad de Santiago, pero las globales, en esta ocasión, por ejemplo, se van a incluir las estadísticas de un país no miembro de la Unión Europea, como es Noruega, en la que se utilizan o se pueden llegar a utilizar millones de peces, con lo cual las estadísticas globales van a reflejar un incremento brutal del uso de animales de experimentación que, utilizado por las asociaciones que están en contra del uso de animales, se puede hacer un uso, llamémosle, negativo, por lo cual es nuestra labor, o la tomamos voluntariamente, con la intención de explicar, por ejemplo, lo que va a suceder con esas estadísticas respecto al aumento de números de animales, ¿no?
Así que el trabajo de ARA es lo que yo estoy usando, el sombrero de ARA hoy, e invito a vosotros en vuestras instituciones a promover la participación o la membresía de vuestras instituciones en ARA, porque el beneficio es para toda la comunidad. Y como estáis viendo, uno de los ejemplos que estamos haciendo es esta actividad, es decir, EARA ha tenido un gran éxito, hay más de 1000 organizaciones apoyando esta iniciativa de hoy, el día 1 de julio, como el onboard, el día de apertura de esta actividad. Y dentro de estas actividades que hace EARA, EARA ha promocionado la existencia de acuerdos de transparencia, incluyendo la promoción y ayuda con el acuerdo de transparencia en en España, en el que participan en torno a 140 instituciones en este momento. Y lo que más me alegra de hoy es que la alta participación de investigadores en esta jornada, porque sois vosotros los que tenéis que representar vuestro sector, ¿no? Cuando yo hablo de estas cosas en público, suelo utilizar una diapositiva de un avestruz metiendo la cabeza dentro de la tierra, y es lo que normalmente, tradicionalmente, el sector de la investigación con animales ha hecho, ¿no? Y eso ha dado un resultado francamente negativo en la percepción que la sociedad tiene, una especie de oscurantismo, ¿no? Lo que tiene que hacer, tenemos que buscar entre todos, es que la sociedad tenga una opinión informada, es decir, que sepa lo que después la sociedad puede presionar al legislador para que haga una legislación lo más estricta o menos estricta que le parezca oportuno. Pero para hacerlo, tanto la opinión pública como el legislador tiene que tener una opinión informada. Tienen que saber lo que sucede y cómo se realiza, por qué, cómo, cuándo se realiza la investigación animal. Y sois vosotros, los investigadores, los que tenéis que llevar el liderazgo en esto. Tradicionalmente, esta comisión COSTE, que está liderando esta iniciativa, nació a partir de la gente que cuidamos los animales, veterinarios, biólogos, técnicos, cualquier persona en el sector, sobre todo relacionada con la Sociedad Española de Ciencias de Animal de Laboratorio. Y afortunadamente logramos que la comunidad científica engarzase y empezase a liderar este tipo de actividades. Esta mesa redonda va a tratar de cómo hacer estas cosas, y creo que Anxo en su intervención inicial utilizó la palabra clave, que es de una forma proactiva, no esperar a que pase algo, sino empezar la comunidad investigadora a utilizar cualquier vía posible para informar a la sociedad de cuándo se han utilizado. Es decir, cosas tan sencillas como cuando sale en la prensa un artículo llevado a cabo por unos investigadores de un sitio, decir que eso ha sido gracias a la utilización de esta especie de estas determinadas maneras, ¿no? Y ese es el punto clave, ser proactivo sin olvidar el tener algo preparado para un caso de reaccionar ante un ataque o una exposición de cualquier tipo. Y fundamental, vivimos en una burbuja. Creo que el sector de la investigación en general seguimos viviendo en una burbuja muy pequeñita en la cual además utilizamos un lenguaje exclusivo que la sociedad no entiende. Hablamos de citoquinas, de CRISPR, de un montón de terminología que la gente no sabe ni tiene por qué saber lo que significa. Tenemos que utilizar un lenguaje que la gente entienda en nuestras comunicaciones de todo tipo. Y recordad, vuestra participación hace que la sociedad sepa lo que se hace, el entorno, el marco ético-legal en el que nos movemos, y además el que vosotros participéis en vuestras instituciones de cara al público hacéis que no se deje solo a algunos pocos que ya hacen ese tipo de actividades. Y eso sirve para prevenir las acciones contrarias y para mostrar una cara homogénea y en la misma dirección de cara a la sociedad. Y con estas introducciones después podemos hablar de algunos aspectos más prácticos. Gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ahí dijo que el público no conoce esos términos. Ahí dijo de CRISPR. Bueno, luego que nos diga Luis Montoliu si la gente en España ahora conoce algo del CRISPR, es por Luis Montoliu, que también habló hace un ratito en la mesa. Y nuestra última invitada en esta mesa de debate es Leonor Parcero, que es la presidenta de Divulgación, que es la Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica. Leonor Parcero, además, su trabajo profesional es la gestora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Vigo. Bienvenida, Leonor.
es tu turno inicial de palabra. Muchas gracias, Manuel. Pues como comentaban los compañeros de mesa, es indudable que estamos hoy aquí hablando de todo esto porque la sociedad ha cambiado. En las últimas décadas la preocupación por el bienestar animal ha crecido mucho en la mayoría de las sociedades y ha cambiado también la exigencia que tenemos hacia el personal investigador y hacia la ciencia en general. El pacto social ha cambiado y hoy en día queremos tener mucha más información de lo que se hace con nuestros impuestos y de las consecuencias que las investigaciones que financiamos pueden tener en la sociedad en general y en nuestras vidas en particular. En este sentido, trabajamos ahora en las instituciones para acercarnos a lo máximo posible a una investigación e innovación responsables, la famosa Responsible Research and Innovation, el RRI, ¿no?, que la Comisión Europea fomenta y quiere afianzar. La investigación e innovación responsable se sustentan en 6 pilares ya conocidos: la ética en el proceso de investigación y también en lo relativo a los resultados de esta investigación, la igualdad de género, tanto en los recursos humanos como en los órganos de decisión y en la propia investigación, la gobernanza con una responsabilidad compartida, el acceso abierto y la ciencia abierta, la participación ciudadana, el public engagement, la educación científica de la ciudadanía. Para todo esto, una herramienta clave es indudablemente la comunicación. Yo tengo que comunicar lo que hago o lo que voy a hacer y además debería comunicarlo durante todo el proceso, mientras preparo mi proyecto o mi experimento, cuando lo ejecuto y cuando obtengo o cuando no obtengo los resultados. Y debería explicar muy claramente cuáles serán las consecuencias y las implicaciones de la consecución de esos resultados. Lo cierto es que en el caso de la experimentación animal, como ya se estaba comentando antes, se parte con cierta desventaja, porque toca defender o comunicar el aspecto más complicado, que es aquel que nos plantea un dilema ético y que nos pone delante cosas que quizá no querríamos ver o que no querríamos saber, y quizá por eso hasta ahora no ha tenido mucha presencia en los medios de comunicación, excepto para ser criticado, ¿no?, o al menos hasta hace muy poco. El equipo de la experimentación animal parece que no comparecía, que no llegaba ni a jugar el partido, no se expresaba, no se dejaba conocer y solo veíamos una comunicación reactiva y una comunicación de crisis cuando se destapaba un escándalo. Pero debería, aún hoy, estar un poquito más presente, aunque parece que ya se está en el buen camino y las cosas están cambiando. Es complicado saber qué contar, cómo contar y cuánto contar de lo que se hace, ¿no? Como en cualquier proceso comunicativo, deberíamos tener muy en cuenta los públicos a los que nos dirigimos, como también estabais comentando, el lenguaje, el mensaje, las plataformas, los canales. Aunque quizá nuestra sensación sea diferente, los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo muchísimo peso y mucha influencia en la opinión pública y siguen alcanzando a la mayor parte de la población, con lo cual se debería seguir trabajando para que cuando se cuente un éxito, como ya habéis citado, cuando se cuente un éxito científico no se olvide de cómo se ha logrado. Que si tenemos vacunas frente al coronavirus es gracias a que se han probado primero en animales. A veces vemos esa coletilla en Twitter que es tan usada cuando vemos ciertos titulares con muchísimo entusiasmo que nos cuentan algo, un éxito, y alguien dice in mice, ¿no?, en ratones, pues que nos sirva, además de para criticar estos titulares y rebajar el entusiasmo, para visibilizar a los animales que han hecho posible dar este paso hacia adelante. Recientemente en esta casa, en la Universidad de Santiago, que nos acoge hoy, hemos visto una campaña de micromecenazgo, la del grupo Zebra Biores de Laura Sánchez, en la que se pone el modelo animal en el titular, en el propio título de la campaña y en las comunicaciones a prensa. Lo estamos viendo en la prensa estos días. El animal es el protagonista de la campaña de comunicación, es el pez de Pelayo. Es verdad que un pez no es un ratoncito, ni un mono, ni un perro, ni un conejo, pero es un grano de arena y es una aportación a esa visibilización y a esa puesta en valor de los servicios que los animales están haciendo por nosotros. Pero no todo es público general y también hay que tener en cuenta a los legisladores, por ejemplo, para que puedan tomar decisiones informadas ellos también y no solamente escuchen esas exigencias lícitas de esa parte de la ciudadanía que está frontalmente en contra de la experimentación animal. En comunicación de ciencia, en investigación, generalmente se acepta y hay una unanimidad en que tenemos 4 grupos de interés muy claros a los que nos deberíamos dirigir, aunque a veces se denominan de una manera diferente y hay ciertos matices y se puede llegar a hacer distintas divisiones. Los grupos que tendríamos son el personal investigador e innovador, que es la comunidad científica en su conjunto, a la que aquí ya os estabais dirigiendo también los compañeros de la mesa
lanzando un mensaje, los responsables políticos y las autoridades y administraciones públicas, las industrias, las empresas y las compañías privadas y la sociedad en su sentido más amplio, la ciudadanía, el tercer sector, los distintos grupos, pues la infancia, los jóvenes, los adultos. Con lo cual, las estrategias, los planes y las acciones que vayamos a tomar deberían tener en cuenta siempre a estos grupos y dirigirse a ellos en los canales y con el lenguaje adecuado para cada uno. Desde luego es una buena idea identificar en cada caso los perfiles más adecuados de cada institución y de cada centro para tener el contacto con ellos, y hay que asumir que no todos vamos a ser emisores válidos para todos o para una parte de ellos. Por otro lado, en las guías y en los acuerdos relativos a experimentación animal que yo he tenido la oportunidad de ver, se habla muy claramente de ofrecer información clara y de fomentar el diálogo, aunque en general veo muchas propuestas informativas y de transparencia y menos de diálogo real y de comunicación bidireccional. Esto es un paso que es muy complicado, no es una tarea sencilla, ni siquiera para los profesionales de la comunicación científica, y en este caso creo que es importante que se tenga en cuenta que van a ser vuestros mejores aliados en este trabajo. Se requiere un trabajo y un esfuerzo para ir avanzando en las capas de lo que llaman la cebolla de la participación ciudadana, que podéis ver ahí que estamos compartiendo en la pantalla. Y como veis, tenemos distintas capas, ¿no? Tenemos una de información e inspiración, otra de consulta y colaboración, que rara vez se llega a alcanzar ahí en el centro de la colaboración, ¿no? Porque es una tarea ardua y bueno, hay que ir pasando por distintas fases. En el caso que nos ocupa, si de verdad se quiere establecer un diálogo y tener una relación más productiva que la que existe en este momento, parece que aún hay margen para seguir trabajando y llegar a una fase en la que se supere la mera transmisión de información, que es muy importante, pero que se supere esa fase y se tienda a actividades también más participativas y que permitan un diálogo real. En este caso, aunque parezca que estoy barriendo para mi casa, la vía parece la de la colaboración muy estrecha entre el personal investigador, personal técnico y expertos en comunicación científica para poder alcanzar de verdad a la opinión pública. Y hasta aquí. Abrimos micrófonos, ahora sí, muchísimas gracias, Leonor, y entramos en la parte de debate en la que cualquiera de vosotros podéis intervenir. La pregunta que os quería presentar al principio es si está claro ese cambio de inflexión que se da con el acuerdo de transparencia en el que las instituciones, los investigadores que trabajan con investigación animal deciden dar el paso de ser transparentes, un acuerdo auspiciado por EARA que llega a España y empezamos a ser transparentes. Hagamos un poco de mirar hacia adentro, de autocrítica. ¿Cómo la comunicación que se está haciendo ahora es suficiente o todavía es incipiente? Todavía estamos empezando. ¿Y qué calidad vemos en esa comunicación? Quiere decir, yo creo que el paso más importante, o primero, es romper las inercias. La inercia parece ser que ya está rota, pero ¿es suficiente el grado de comunicación que estamos aportando a la sociedad? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva? Bueno, Manuel, si quieres empiezo yo a hablar y si puedes ponerme la diapositiva de las diferentes instituciones, yo creo que nos va a servir para ilustrar. Creo que aquí lo que estáis viendo es una nube de logotipos de las 147 instituciones que a día de hoy están adheridas a este acuerdo por la transparencia en experimentación animal que, auspiciado por EARA y siguiendo el modelo británico, pues instauramos gracias a la COSCE en España en 2016. Quiero decir que detrás de cada una de estas instituciones, si las hay muy grandes y las hay pues un poco más pequeñas, hay obligatoriamente una declaración institucional. Entonces, si comparo la situación anterior, cualquiera de estas instituciones, lo mínimo que tiene que aportar, que es muy mínimo, pero lo mínimo que tiene que aportar y que no existía prácticamente en ningún sitio anteriormente, tiene que explicitar que los investigadores de su institución trabajan con animales
Y luego es libre de desarrollar esta declaración con ejemplos, explicando cómo se usan los animales en cada institución, pero por lo menos se habla de animales. Yo estoy en un centro que hace unos cuantos años emitíamos vídeos. En nuestro centro hay miles de ratones que se utilizan en diferentes proyectos y se conseguían hacer vídeos y memorias en los cuales no se mencionaba una sola vez que teníamos ratones o animales. Creo que esto ha cambiado y creo que esto es justo reconocerlo. Tú decías que hay que hacer autocrítica. Pues claro, porque hay que ser proactivos y hay que invitar a la sociedad. Leonor nos decía, hay que invitar ese diálogo. No solamente publicar información, sino pues involucrar a esta sociedad, a grupos interesados, a escolares, sobre todo los ciudadanos del mañana, los estudiantes de institutos de educación secundaria que acudan a nuestros centros. Y bueno, aquí pues la respuesta es intermedia. Algunas instituciones lo hacen muy bien y organizan pues muchas visitas a lo largo del año, otras no lo hacen o lo están desarrollando o lo están pensando. Algunas instituciones hay que reconocer que incluso dan un paso más y organizan lo que se llaman jornadas de experimentación animal, en la cual pues invitan a todo el mundo que esté interesado a hablar y a escuchar y a manifestar sus dudas, sus temores, sus preguntas. Con lo cual te diría que estamos en un buen camino, pero queda espacio para mejorar. Y esto, pues sabiendo que hemos empezado en el 2016 y que llevamos unos 5 años, pues yo diría, estoy razonablemente satisfecho y espero que en los próximos años mejoremos. A mí me gustaría añadir, bueno, Luis y yo solemos bromear porque él suele hacer de poli bueno y yo de poli malo en muchas conversaciones de este tipo. Yo creo que estamos de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que hemos tenido un éxito mucho mayor del que pensábamos. Yo siempre digo que cuando empezamos esta historia nunca me imaginé que habría 140 y tantas instituciones teniendo una declaración institucional en la web explicando esto, lo cual es un paso significativo, brutal, pero utilizaría la palabra que ha utilizado Manuel, la palabra incipiente. Y creo que hemos dado el gran paso fundamental de empezar a hacer algo. Yo suelo decir, en una escala de 0 a 10, el paso más importante es de 0 a 1. Pero estamos en el 1, es decir, estamos en el incipiente. Hay algunas instituciones que han hecho cosas ya fantásticas, como tours virtuales y otro tipo de actividades fantásticas, pero también tenemos que reconocer que hay un amplio número de instituciones que se han quedado básicamente en esa declaración institucional. Con lo cual, hemos roto esa barrera, hemos hecho el gran paso súper positivo y que creo que estamos todos de acuerdo que es increíble el haber logrado y estar hablando de esto hoy, tener esta simple actividad que estamos teniendo ahora. Hemos roto esa barrera, hemos dado el gran paso fundamental que es del 0 al 1, pero tenemos todavía un terrible, o sea, ese margen de mejora que dice Luis es brutal. Es decir, tenemos todavía muchísimo que poder hacer, ¿no? Y estamos intentando el llevarlo a cabo. Nuestro problema en comparación, por ejemplo, con un acuerdo sustentado por una organización profesional como en el Reino Unido, que este fue el primer acuerdo en el 2014, el nuestro fue el segundo europeo, el segundo mundial, lo cual es muy importante. 2 años más tarde, nosotros pues somos los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí, como Isabel, yo y otros, los que estamos manteniendo esta historia casi a título voluntario. Pero en el Reino Unido hay una organización que se llama Understanding Animal Research, UAR, que es la que tiene un personal a sueldo y una de sus principales funciones es mantener el acuerdo y estar en contacto con las instituciones y hacer unas cosas más serias, ¿no? Nosotros tenemos mucho mérito, creo, pero la palabra Manuel, yo creo que te lo has dicho tú y creo que estamos en un estado incipiente, con ese gran salto del 0 al 1, que es lo más importante. Isabel, ¿tú cómo lo ves? Pues yo aquí lo veo más cercano, lógicamente, por profesión y porque me pilla más cercano a Javier, porque hemos estado los dos en esta figura que nos toca, que es la de veterinario designado en un animalario. Y entonces sí, lo veo que hemos avanzado mucho, que tiene razón Luis en que son 147 instituciones, pero de esas 147 instituciones hay que todavía buscar mucho
para mejorar y para convencer. O sea, a veces desde nuestra posición, que nos dedicamos al animal de experimentación, nos es complicado convencer a los investigadores de que es necesario, que tienen que hablar de lo que hacemos, que tienen que dar medios y ponerse en la situación en la que estamos para que esta transparencia sea verdaderamente real. Y sobre todo una cosa que siempre he planteado, cuando hablamos de bienestar animal, hay que plantear a la sociedad que no es bienestar animal del que propiamente se podría decir que un veterinario en una clínica podría hacer, ¿vale? O que en un zoológico podrían hacer. Es un bienestar animal en el que, lógicamente, tenemos un proyecto en el que estamos buscando un resultado de una enfermedad. Y eso la sociedad lo tiene que conocer. Porque, claro, lo que intentamos es el bienestar, pero dentro de esas limitaciones que va a tener el propio proyecto de investigación. Para no confundir, para que luego ciertas imágenes que pueden llegar a la sociedad, pues entiendan que cuando a un animal se consigue la vacuna del COVID, es porque a ese animal se le ha provocado la enfermedad de COVID. Y eso es importante. Ese animal, lógicamente, ha tenido unas limitaciones, que eso la ley te lo ha dicho muy claramente, nos pone una limitación que hace 20 años no existían y que hemos avanzado mucho. Pero ese animal tienes que provocarle la enfermedad. Por lo tanto, es un bienestar de tenerle lo mejor cuidado con los cuidadores muy al tanto, con los investigadores muy detrás de esos animales y que a cada uno de los animales estemos, lo que antes ha mostrado un poco Sonia en las imágenes de la severidad, ¿vale? Esos severos, esos moderados, esas personas que están detrás buscándolo, ¿vale? Entonces, ese bienestar es entre comillas y eso también hay que hablarlo con la sociedad y hay que ser valientes en hablarlo, porque todos estamos detrás y creemos en la investigación animal. Y creo que hay que decirlo abiertamente y no ocultarnos. O sea, yo estoy orgullosa de lo que hago porque doy voz a los que no tienen voz. Y lo hago para que esto el día de mañana cure a tanto animales como a humanos. Porque a veces se nos olvida que lo que hacemos, muchos de los tratamientos que hacemos, es para tratar también animales. Las vacunas se crean también para los animales, no solo para el ser humano. Y eso la sociedad tiene que entenderlo. Y lo tenemos que transmitir bien, que yo creo que a veces nos falta. Yo misma, ¿eh? Me surgen bastantes preguntas y estoy insistiendo aquí, pasando un banner por aquí para que el público se anime y haga comentarios, pero si no, los voy a tener que hacer yo, pero no hay ningún problema. Y Leonor, te doy una y a lo mejor hasta engancha con lo que dices, porque vivimos tiempos que no son normales. Llevamos más de año y medio con toda la cuestión de la pandemia. No sé si en el caso concreto de la experimentación animal, yo creo que ha habido más comunicación, pero yo creo que no ha sido suficiente. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, el papel, el rol, digo que yo creo que es la oportunidad más clara, más palmaria, más en el que la sociedad a su favor está más volcada con la investigación científica, que la figura del investigador está más ahí. Y no sé si ha llegado a la sociedad el mensaje de que para hacer las vacunas de COVID se ha utilizado experimentación animal, que a veces salía como un poco una nota final de tal vacuna experimental, mandaremos a Alemania a hacer la prueba con macacos, pero como muy tangencial, ¿no? Y a lo mejor es dar la vuelta a la tortilla, quiere decir, si conviertes eso, que es una realidad y es lo que está haciendo, lo que decís, ¿no? De convertirlo en caso de éxito, es decir, vamos a aprovecharlo, es con lo que se ataca precisamente, pero si le das la vuelta a la tortilla estás diciendo, mirad, los resultados son palmarios. Por ejemplo, el caso del COVID, ¿crees que se ha aprovechado desde el punto de vista de la comunicación de la experimentación animal? Bueno, yo te diré que somos unos cuantos que no hemos parado durante todo este año y medio de repetir ad infinitum pues que los animales han sido esenciales para el desarrollo de las vacunas. Y esto en contra de vientos y mareas, porque ha habido por ahí noticias interesadas en las cuales se ha filtrado que en determinadas vacunas no se habían utilizado animales para desarrollarlas y esto netamente no era
no era cierto, ¿no? Yo, siguiendo esta categoría de poli bueno que me ha asignado Javier, te diré que tengo que ser optimista. Y tengo que ser optimista porque en la mesa de enfrente, en la mesa de los responsables de los veterinarios, ellos ya tienen una buena historia y de realizar pues, actividades de comunicación con la sociedad. Pero en mi parte de la mesa, en la parte de los investigadores, pues la verdad es que no hay muchas personas que se atrevan a poner delante de un micrófono o a salir en un programa de televisión a hablar directamente de estos temas. Y menos aún si te tienes que enfrentar a personas directamente contrarias, ¿no? Yo me he tocado estar en diferentes foros y creo que se puede hablar con todo el mundo. Y creo que si tienes claro el mensaje que quieres transmitir, pues se puede hablar y se puede debatir con todo el mundo. Pero entiendo que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Por eso yo resalto enormemente que tenga 147 instituciones que por lo menos reconocen que están trabajando con animales. Y algunas de ellas hacen incluso vídeos y algunas de ellas tienen incluso investigadores que también, pues como yo y como otros, salimos a los medios y a las redes sociales y explicamos. Claro que me gustaría que fuéramos más, pero bueno, somos los que somos y poquito a poquito y con ayuda de las unidades de cultura científica como la que dirige Leonor, pues yo creo que estamos llegando a la sociedad. Esto, en los centros de investigación no tenemos las UCCs, pero sí que tenemos personas encargadas de divulgación, como en nuestro centro, que son esenciales, que son las que manejan el lenguaje, las que nos ponen en contacto con vosotros, Manuel, con los comunicadores, con los periodistas, con los que realmente vais a comunicar la noticia y transforman pues, el lenguaje este críptico, este lenguaje complicado que se refería Javier, lo transforman en un lenguaje llano, ¿no? Algunos intentamos hacer unos pinitos, pero sin ser profesionales del asunto. Yo soy investigador, pero a veces me dedico a la comunicación e intento hacerlo lo mejor posible, pues simplificándolo, pero sin perder un ápice de rigor, ¿no? Que es de lo que se trata. Leonor, perdón, vale. Comentas, bueno, si quieres comentas Javier y luego paso a Leonor que tenía una palabra. Sí, es que iba a comentar algo, pero no quería pisar a Leonor, que quería decir algo antes, así que prefiero que hable antes Leonor y después comento yo algo sobre la llegada a la sociedad, que tengo algún dato que os podría interesar. De acuerdo. Era al hilo de lo que estabais comentando antes, ahora ya se quedó un poquito atrás. Mientras estaban presentando el informe de transparencia, estaba yo entre bambalinas preguntándole a Anxo qué significaban algunas cosas de las que se estaban contando. A lo mejor es interesante también evaluar cómo se cuenta eso cuando se llega a otros públicos que no somos expertos justamente en este tema. Y el otro comentario era que quizás el siguiente público más importante o incluso el primer público más importante que se tenga en estos momentos sea la propia comunidad investigadora y los propios centros. Igual que tenemos que estar desde las unidades de cultura científica y desde los profesionales de la comunicación todo el rato evangelizando sobre lo buenísima que es la comunicación social de la ciencia, sobre cómo nos beneficia a todos, sobre cómo podemos hacerlo, sobre cómo cada uno puede tener un papel, porque no todos tenemos las mismas cualidades, ni el mismo tiempo, ni el mismo perfil, y cómo cada uno puede aportar desde su sitio, ¿no? desde su posición. A lo mejor el primer público con el que hay que trabajar es la propia comunidad científica. Sí, yo estoy en buena parte de acuerdo y por eso en mi perorata inicial, he animado a los investigadores a que hablen, ¿no? Es decir, si no son los investigadores los primeros que tienen que llevar la bandera, es difícil que se logre algo, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. Voy a hacer dos comentarios, uno, Leonor, a algo que has dicho en el principio y otro a lo de la llegada a la sociedad. Habías comentado en tus comentarios, Leonor, el tema del diálogo. Supongo que te refieres al diálogo con la gente, por ejemplo, que está opuesta al uso de animales de experimentación. Eso a veces, no lo sé si te referías a ese diálogo, porque a veces es muy complejo. Y, por ejemplo, algunos colegas tuyos, especialistas en comunicación, te vienen a decir que es difícil participar o que no te aconsejan participar en debates con gente muy ultra, muy anti, porque hablan un distinto tipo de lenguaje. Es decir, mezclamos
racionalidad con sentimientos, lo cual a veces se emparejan de difícil manera, ¿no? Y es francamente difícil. Yendo después al siguiente tema que comentaba primero Luis, de llegar a la sociedad, es muy difícil evaluar el impacto que estas cosas, estas actividades que estamos teniendo en la sociedad, porque son a largo plazo y a veces los instrumentos para medir el calado en la sociedad de estas actividades son muy caros y largos en el tiempo. Es decir, la sociedad no cambia de opinión de un año al otro por leer unas cuantas noticias y además los instrumentos de medida, vuelvo a decir, son carísimos si alguien lo hace a título privado, alquilando, contratando los servicios de una empresa que haga ese tipo de estudios, o si nos basamos en los pocos estudios públicos que hay, suelen basarse en una pregunta aislada entre un montón de preguntas sobre otros temas que quizás no representan bien la sociedad. En Estados Unidos hace una encuesta muchos años Gallup, que es muy famosa, que salen muchas presentaciones en las cuales se ha visto a partir de la pandemia, porque es lo que preguntas, Manuel, cómo esa línea descendente se ha elevado un poquito en que ya estaba a punto de bajar del 50% de apoyo al uso de animales y ha vuelto a repuntar un poquito gracias a la pandemia. Hay en Inglaterra hay un organismo que se llama Ipsos Mori que hace encuestas de este tipo y parece también tiene una relación o un paralelismo con la Gallup, pero también depende mucho cómo se hagan esas preguntas, ¿no? UAR tiene unos datos muy recientes, que no sé ni siquiera si son públicos, que demuestran en comparación con Ipsos Mori, que hace unos estudios más profundos en la sociedad británica, y los tengo aquí delante, y muestran un aspecto más positivo en los años con respecto al estudio de Ipsos Mori del 2018, muestran un significativo aumento frente a las mismas preguntas de apoyo a animales en el año 2020 y un poquito más todavía en el año 2021, que quizás puedan tener algo que ver con el tema de la COVID. Pero vuelvo a decir, estos estudios hay que tomarlos con pinzas y Leonor sabrá mejor porque depende mucho los resultados de cómo se pregunten, en qué contexto se pregunten, si es un cuestionario dedicado solo a esto o parte de un cuestionario con otras cosas, etc. Es muy difícil medir el impacto en la sociedad y lleva tiempo. Leonor, creo que cuando decías el tema de diálogo, a lo mejor no te referías a... No me refería a los sectores, contrarios. ¿no te referías a eso? No. ¿A qué te referías? Me refería a la sociedad en su conjunto y sobre todo a aquellos que pueden estar dudando, ¿no? De detectar también cuáles son verdaderamente sus preocupaciones, qué es lo que saben ahora en este momento, cuáles son sus preocupaciones. Y hay un sector que siempre vas a tener enfrente. Es decir, hay gente con la que a la que no vas a poder llevar a tu terreno y que no va a cambiar de opinión, pero sí hay una masa a la que sí puedes informar adecuadamente y ayudar a que tengan una opinión basada en lo que pasa de verdad, ¿no? En la realidad. Y esto es como lo que decimos en cultura científica siempre y que creo que yo se lo oí a Iñaco, el tema de la lluvia fina, ¿no? Que va cayendo y va calando y sí ayuda a tener noticias en la prensa y ir viendo cositas, ¿no? No una al año, pero sí el ir oyendo y el ir sabiendo que eso está ahí, que eso existe y un poquito cómo funciona. Para mí es muy importante que sepamos, por lo menos que se visibilice de alguna manera que eso existe y cómo funciona. Es que yo creo que desde todos se debería, o sea, cada vez que a mí me molesta mucho, o sea, es una de las cosas que más me molesta cuando veo la televisión o leo algún periódico y se da una noticia de que se ha hecho un descubrimiento y no se menciona. Qué pérdida de oportunidad, porque es esa lluvia pequeñita. Simplemente tienes que mencionarlo, simplemente tienes que decir que hace 5 años, hace 10, se utilizaron animales y la especie. Solo tienes que decir esa frase para que lo tengan en cuenta. Y luego a la vez, cuidado, siempre estar detrás de esos métodos alternativos que no los tenemos que olvidar y que creo que esa R no se nos tiene que olvidar aunque estemos en transparencia, ¿vale? Esa R también es importante y a la vez apoyar esa investigación de las 3 R's y ser los primeros que lideremos también ese apoyo. Yo, en cuanto a esto de diálogo, yo te diría, Leonor, que tienes mucha razón y yo tengo ahí bastantes experiencias positivas. Una de las cosas que hacemos en nuestro centro es, durante la pandemia lo hemos tenido que reducir, como todo, pero espero que lo vamos a retomar cuanto antes, son visitas organizadas de institutos de educación secundaria. Creo que esto es un target, un grupo fundamental, ¿no?
lo he dicho antes, son los ciudadanos del mañana, son las personas que pronto van a votar en las siguientes elecciones. Me estoy refiriendo a este rango de entre 15, 16, 17 años, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Son jóvenes que probablemente vienen con ideas preconcebidas porque han visto algún vídeo de YouTube o porque algún comentario les ha llegado por redes sociales. Y ahí tenemos, yo me he encontrado con jóvenes de todo tipo, ¿no? Radicales a favor de la investigación animal y radicales en contra, ¿no? Pero radicales en contra, pero sin argumentación, ¿no? Sin haber reflexionado al respecto, ¿no? Entonces, de repente, en un pequeño grupo, lo hacemos con grupos de 5 a 10 estudiantes, ¿no? Y estamos como 15, 20 minutos con ellos, o sea, no se trata de hacer aquí una sesión de 3 horas, ¿no? Es algo que sea agradable, de pie, en la cual todo el mundo puede intervenir, pues cosas tan sencillas como que decir, oye, tú has ido al dentista, tú has utilizado una anestesia para que te extraigan una pieza dental, ¿dónde crees que se ha probado esta anestesia antes de poder pinchártela a ti para garantizar que sea adecuada, que no sea tóxica, que cumpla esa labor analgésica de eliminarte el dolor, tanto después como durante esa extracción de la pieza dental? Y entonces de repente como que se dan cuenta que estaban en contra de una teoría de la experimentación animal, pero no se habían parado a reflexionar. O de repente me encontré una vez, una de las personas, que esto es frecuente, 1 de cada 3 personas vamos a desarrollar cáncer en nuestra vida, desgraciadamente. Entonces te encuentras uno que mi padre ha pasado un cáncer y le han administrado una serie de medicamentos que son muy importantes y afortunadamente ha salido del cáncer. Bueno, estos medicamentos se han validado tanto en seguridad y en eficacia en estos modelos animales. Y esto hay que decirlo. Y entonces de repente te das cuenta que en ese pequeño grupo, en el cual quizá había una persona dudosa o en contra, el escuchar a otro compañero que quizá nunca había hablado de que su padre había tenido cáncer y había sido tratado con estos medicamentos, de repente ya se lo piensa 2 veces y dice, ah, caramba, resulta que esto de la experimentación animal es útil y resulta que puede tener beneficios, ¿no? Yo soy un gran fan de este diálogo, yo soy un gran fan de irme a donde sea, a los pubs, a la calle, a hablar de experimentación animal con todo el mundo. Hay un punto importante y es no solo el convencimiento personal que afortunadamente tienen Luis y otros investigadores de hacerlo, sino la coordinación a nivel de la institución. Y eso es fundamental también. Algunas cosas ha comentado Leonor y son importantes. Yendo un poquito a lo práctico, hay que coordinar también o buscar dentro de los champions, la gente que estáis convencidos, los investigadores que estáis convencidos, tenéis que convencer también a vuestra institución, ¿no? Hay que lograr un apoyo institucional, hay que establecer unos objetivos proactivos respecto a este tema, hay que involucrar a personas clave dentro de la dirección, dentro de los sectores investigadores, dentro de la gente que cuida a los animales, del comité ético, de la comunicación, que todas las instituciones tienen a alguien responsable de comunicación, y hacer reuniones periódicas, establecer unos objetivos, unas personas de contacto cuando los periodistas contactan para hacer algo, establecer un argumentario comunitario para poder utilizar, una serie de consejos básicos a los investigadores, que estamos hablando de un lenguaje sencillo de cara al público, coordinado, para que el efecto no sea solo de individuos, sino coordinados y que se fomente, se multiplique gracias a una actividad coordinada dentro de la institución. Y creo que eso es un aspecto muy, 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 muy importante. En EARA, para las asociaciones que son miembros, hay un manual de comunicación muy interesante en el que se detallan un poquito y se dan instrucciones al respecto de cómo poder hacerlo a nivel institucional. Bueno, respondiendo, Manuel, respondo a esta pregunta de Hernán. Sí, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a lanzar vale, esa pregunta. Perfecto. Y además COSCE, que es asociación miembro de ARA, y precisamente pregunta sobre si se necesita más apoyo. Gracias, Hernán, por atreverte a inaugurar las preguntas. Si echáis de menos en COSCE más apoyo. Lo que os diría es que los 3 que estamos aquí, con la excepción de Leonor, Isabel, Javier y yo, somos miembros de la Comisión de Estudio del Uso de Animales en Experimentación o en Investigación, y que la COSCE apostó directamente por ello gracias a una iniciativa que surgió de Javier, y esto hay que agradecérselo a Javier Guillén, que llamó en aquel momento al responsable de la vocalía de Ciencias de la Vida y de la Salud de la COSCE, que era Juan Lerma,
investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante, y le convenció y se creó esta comisión. Esta comisión existimos desde el año 2014 y ha pasado por diferentes responsables. Ahora estamos justo cambiando de responsables. Hasta ahora la responsable era Margarita del Val, que la habéis conocido muchos a raíz de la pandemia. Ahora Margarita ha dejado de ser la coordinadora y se incorpora Isabel Fabregat, que es una investigadora brillante también del Centro Idivell de Barcelona, en Cataluña. Yo diría que la COSCE nos ha permitido lanzar esta actividad y con una presencia institucional. Hubiera sido muy distinto si Javier y yo, que fuimos los que inicialmente con Juan lanzamos esto, nos hubiéramos reunido en un bar y delante de unas cervezas hubiéramos dicho, vamos a lanzar esto sin ningún tipo de apoyo institucional, vamos a ver quién nos sigue. Creo que la apuesta inicial de decir, no, vayamos a lanzar esta iniciativa desde el conjunto de las sociedades científicas de España, que son más de 80 las que están representadas en COSCE, más de 40.000 investigadores, no sé cuántos, en fin. Y eso creo que fue un éxito, ¿no? Y bueno, pues paulatinamente hemos ido ganando presencia y yo creo que la propia COSCE se da cuenta que una de las actividades que tiene más repercusión mediática de las que hace, sabéis que la COSCE se dedica a otras cosas, por ejemplo, comenta los presupuestos generales del Estado en lo que tiene que ver con investigación cada año, esto es una de las actividades estrella de la COSCE, pero también esta comisión de estudio para el uso de animales en investigación, que realmente pues hemos tomado una parte importante de la página web. Simplemente hay que ver la página web y la cantidad de información que tenemos y que mantenemos en ella, ¿no? Con lo cual, yo encantado con el apoyo que tenemos de la COSCE y esperando que esto se mantenga y se sostenga en los años venideros. Estamos llegando al final, a la parte final de la mesa. Además, tenemos que decir que Isabel se va a vacunar ahora. En media hora. En media hora. Que eso es algo importante. A mí me tocó esta mañana. Entonces... y bueno, y es importante... ¡Qué jóvenes sois! Exactamente, Javier y yo ya estamos vacunados. Se puede saber. No, es que yo es con la de AstraZeneca, Javier, y entonces son 12 semanas y es la última. Claro, se puede saber aproximar la edad de una persona según cuando se vacuna. Yo, antes de despedir, quería lanzar, de las cosas que dijisteis, quería lanzar como una especie de idea que tengo, una pequeña aportación desde... una persona que lleva a su programa de radio a investigadores que hablan de experimentación animal, que me pareció muy importante lo que dijo Javier de ese argumentario de experimentación animal, porque yo creo que eso debía ser algo que tiene que llegar a todos los investigadores y que tienen que asumir como propio, y no solo los que están experimentando directamente con los animales, porque esa pregunta en los medios de comunicación cuando salga, es probable que salga y tiene que tener recursos argumentativos para poder defender su profesión, al final de cuentas. Aquí hago una balanza por SECAL, que también tiene, la Sociedad Española tiene, y a la disposición de todos, un argumentario con preguntas que te pueden hacer y poderlas responder de una manera lógica y de una forma, como antes han dicho, no sé quién ha sido, si me parece que ha sido Javier o Lluís, con un lenguaje, o Leonor, con un lenguaje que pueda ser entendible hacia la sociedad. Y ese argumentario está también a disposición de todo el mundo porque nos parece fundamental saber transmitir a la sociedad lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Ese es uno de los elementos muy sencillos de elaborar, de adquirir los que tiene SECAL. Nosotros en la comisión tenemos hasta el nuestro propio, que es prácticamente igual, muy parecido, y es uno de los elementos que una institución puede tener a disposición de todos sus investigadores de una manera muy sencilla y que facilita esa comunicación, esa uniformidad de criterios y el no meter la pata y dar los aspectos fundamentales cuando se hable de un avance científico o cualquier exposición frente al público. Es sencillo y uno de los elementos más prácticos. Tengo que decir también que Leonor tiene un doble trabajo porque le encomendamos también una misión de que hiciera como una especie de conclusiones de esta mesa redonda que las va a lanzar dentro de un par de minutos. Lo digo también para nuestra audiencia, para que diga esto ya se acabó, es como el fútbol, quedan los minutos de la basura. No es verdad, quedan las conclusiones finales que por la amabilidad nos va a hacer Leonor, y yo también
fenomenal de esto de implicar a los investigadores, pero también a todo el personal de investigación de los centros. Y os cuento una experiencia que pasó hace muchos años en Vigo, en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de Vigo, de Investigaciones Marinas de Vigo. Se van a matar los del EO y los del CSIC, bueno, en este caso eran los del CSIC, que se dieron cuenta que hacía muchas jornadas de puertas abiertas para afuera. Y tenían a personal laboral, administrativo, personal de limpieza que no sabía lo que se estaba haciendo ahí. Y cuando hicieron una actividad e incorporaron a ese personal, esas personas se incorporaron al orgullo de decir: yo, aunque sea la persona que limpia los laboratorios, sé lo que se está haciendo aquí y formo parte global de ese proyecto. Y en esa línea también, de esa a lo mejor divulgación más de persona a persona, que a veces también es más decisiva que una campaña que puedes hacer pagando muchos miles de euros, también es importante, ¿no?, que toda la comunidad que está alrededor de la investigación, que también se sienta partícipe de lo que se hace y que también tenga sus argumentos y también sepa defenderlos y que los asuma como propios. Lo dejo ahí como reflexión. De hecho, Manuel, el involucrar y dar tours de visita, por ejemplo, al animalario y de informar, uno de los primeros pasos que cuando hay una política bien hecha en una institución es que la propia gente de la institución en general, no solo los que limpian el animalario, los relacionados, sino gente que no tenga nada, es decir, en una universidad, y estamos hablando con la invitación de la Universidad de Santiago, que otras gentes de otros departamentos que no tengan nada que ver dentro de la propia institución sepan lo que se hace a este respecto en la institución. Estoy totalmente de acuerdo. Pues yo creo que con esto, si Leonor le damos tiempo ahí para que acabe sus notas, está preparada. Os quiero dar las gracias, Lluís, Isabel, Javier y por supuesto Leonor, por participar en esta mesa redonda sobre la comunicación de la experimentación animal, que creo que yo también, como comunicador, me ha sido muy interesante. Algunos de vosotros os capturaré también alguna vez para los micros. Luis ya sabe que tiene las puertas abiertas, y Leonor también, desde luego. Y Leonor, pues si puedes hacer el favor de comunicarnos esas conclusiones con las que nos quedemos los que asististeis a este evento. Muchas gracias por estar ahí, y además veo que nos hemos mantenido constantes en el número de personas, quiere decir que seguimos ahí. Pues con esto finalizaríamos la jornada. Yo he estado un poquito tomando nota de los puntos clave de todo lo que nos habéis contado, que ha sido muy interesante. Y al final parece que queda como una pequeña lista de consejos que podemos tomar para intentar mejorar esta comunicación. Primero vimos que hay que cruzar el bloqueo, que hay que romper ese bloqueo, me parece que lo comentaba Lluís, y trasladar a la opinión pública que la experimentación animal sigue siendo necesaria, que realmente si tuviéramos alternativas para hacer nuestras pruebas, nuestros experimentos, nuestros test, de otra manera que no fuera con un animal, se haría, para tratar de contrarrestar esa información que leemos a diario de que realmente ya tenemos alternativas y que podemos hacerlo todo sin animales cuando realmente no es así. Por otro lado, parece necesario dar a conocer los procesos a la sociedad, que no sabemos, no conocemos lo que se hace, fundamentalmente porque no nos lo han contado, y hay que conseguir que el personal investigador lo explique y que se cuente cómo se garantiza y cómo se protege el bienestar animal. Lo difícil que es llegar a hacer experimentación animal y la cantidad de controles que hay que pasar, los permisos que hay que conseguir, y razonar y explicar muy bien y muy claro que solo se hace cuando es estrictamente necesario. Además, parece también muy importante comunicar que en la mayor parte de los centros de investigación y entre todo el personal que se dedica a esto existe una importante cultura del bienestar en la que se busca el bienestar animal a pesar de todo lo que está sucediendo. Por otro lado, también habéis citado la figura del cuidador o cuidadora del animalario, que parece que tampoco es muy conocida, que no oímos hablar de ellos en los medios, y quizás sería importante dar a conocer cuáles son sus funciones, cuál es su formación y saber realmente cómo su presencia ayuda a garantizar el bienestar animal. También habéis hablado de la
pequeña contrapartida que puede suponer el gran nivel de transparencia que se está alcanzando. Que cada vez tenemos más datos y cada vez se van a publicar cifras más altas de la cantidad de animales con las que se experimenta, porque cada vez lo conocemos más y hay que estar prevenidos y hay que saber explicar por qué sucede esto antes de que la otra parte, antes de que la parte contraria haga una interpretación diferente de los datos y nos diga que no se usa solo cuando es imprescindible, sino que cada vez hay más, ¿no? Saber dar ese paso adelante y explicar qué es lo que está pasando, porque con mayor nivel de transparencia vamos a tener unas cifras mayores a las que de animales de lo que estábamos viendo. ¿Qué más teníamos por aquí? Que tenemos que intentar conseguir que la sociedad tenga una opinión informada y que es el personal investigador, apoyado, por supuesto, yo añadiría por sus departamentos de comunicación y por profesionales de la comunicación, para que no se sientan totalmente solos, ¿no? Que sea el personal investigador el que lleve la iniciativa y cuente qué es lo que pasa de verdad en el día a día. Intentar hacer una comunicación proactiva y no reactiva ante una crisis o ante un escándalo, y que el personal investigador y técnico, de nuevo, no esté solo y tenga un apoyo institucional detrás, que la propia institución tenga esta misma cultura del bienestar, cultura de apertura y de contar todo lo que está pasando en ella, y que no se vean obligados los investigadores y las investigadoras a hacer comunicación a nivel individual. De la misma manera, sería positivo, cuando se les anime a hacer esta comunicación, ofrecer también un argumentario y documentación en la que apoyarse para saber exactamente cómo responder a las preguntas de la prensa, saber cuáles son los argumentos, porque, como comentábamos todo el rato en esta jornada, es un tema que es muy complicado, que no es fácil, que enfrenta a la razón, los sentimientos, los dilemas éticos, y hay que tener muy claro cómo tenemos que explicar aquello que se hace y cómo es nuestra profesión. Y ya lo último, la nota que apuntaba Manuel y que también apuntaba yo en mi intervención inicial, y es tener en cuenta a todos los públicos que pueden estar implicados en este proceso, todos los públicos que pueden conocer cómo es la experimentación, cómo se cuida de los animales, y que se puede convertir a su vez en un embajador de este conocimiento para contárselo a otros, ¿no? Pues tener en cuenta a todo el personal que trabaja en los centros, además del personal investigador, personal administrativo, de limpieza, personal técnico, personal de apoyo, y que todo el mundo sepa lo que se hace en su centro, cómo se hace, y a su vez pueda también contarlo, y de esa manera pues arropar esa investigación y al personal investigador. Y no sé si me dejo algo importante, pero me parece una buena lista ya de cosas a tener en cuenta. Pues sí lo es. Yo creo que con esto acabamos esta jornada sobre la transparencia en experimentación animal que acaba de organizar la Universidad de Santiago, en concreto desde el CEVEGA. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en la jornada y, sobre todo, a todo nuestro público. No olvidéis, por favor, si queréis el certificado de asistencia, de cubrir el formulario de asistencia. Y bueno, pues supongo que nos veremos en otro 1 de julio y seguramente antes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer.